vamos a preguntar al señor secretario técnico si es que ya se encuentra el ministro, toda vez que luego, como todos tenemos conocimiento, vamos a tener la continuidad del pleno de ayer. Señor secretario técnico, para que nos informe si es que ya podríamos de repente adelantar unos minutos la participación del señor ministro o continuamos con la estación pedidos. He coordinado con los señores responsables del despacho del señor ministro. Me dicen que están prácticamente están viendo ya la sesión, están participando. Entonces, pero es decisión de usted, presidente, invitarlos. Se podría continuar con una participación más. Usted nos comunica al momento de que están listos para dar pase. Bien congresista. Gracias. Colegas congresistas, miembros de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, vamos a pasar a la estación pedidos y propongo, como en el mismo orden, ya que producto de los informes también han señalado que se van a formular pedidos, dar pase al congresista Puño para que formule los pedidos correspondientes, luego el congresista Condori Flores, que también había señalado que iba a hacer convertir... Perdón, señor presidente, el ministro está en sala de espera, ya, según lo que está apareciendo el mensaje. Secretario técnico, si nos informa. Secretario técnico. Un momento, que están haciendo las coordinaciones. Tiene apagado el micro, secretario técnico. Ya, efectivamente, señor presidente, ya el señor ministro se encuentra en disposición, me acaban de confirmar. Señor presidente, me acaban de informar que lo enciende. Sí, me acaban de informar, señor presidente, que el señor ministro ya se encuentra prácticamente en el entorno virtual. Correcto. Entonces, según la agenda, se tiene la presentación virtual del señor ministro Martín Benavides Abanto, ministro de Educación, para exponer la política del sector educación y las acciones priorizadas en esta emergencia nacional. Bienvenido a nuestra primera sesión ordinaria virtual, señor ministro, y tiene el uso de la palabra, señalando que después que usted concluya, los señores congresistas procederán con las preguntas que tengan a bien formular. Damos el uso de la palabra al señor ministro de Educación. Adelante. Tiene la palabra, señor ministro. Si nos escucha el señor ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, tiene uso de la palabra. Señor presidente, mientras esperamos al ministro, una cuestión previa. Le ruego que ponga usted tiempo a las preguntas de los participantes al ministro para que tengamos la oportunidad de participar la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación. Muchísimas gracias, congresista Zenaida Solís. Le propongo 2 o 3 minutos. ¿Qué les parece a ustedes?
No se puede limitar al congresista, mi estimado señor presidente. Habrá otra que se pueda al ministro invitar en la pregunta que quedaran en todo caso, pero no nos pueden limitar a preguntar o consultar al señor ministro. Es que hoy tendremos que irnos al pleno a las 10, no podemos continuar. Y hay cosas urgentes que preguntar. Sí, tiene que ser puntual las preguntas, máximo 2 o 3 minutos, no quedo más porque no va a haber tiempo. Correcto, 3 minutos, máximo 3 minutos. Gracias. Gracias a usted por la propuesta. La comprensión de los congresistas toda vez que luego es la continuidad del pleno, ¿no? Entonces pedimos la comprensión hasta que también ya esté aprobado el reglamento de la comisión y nos guiaremos por lo dispuesto allí. Defensores del ministro, como soy. Entonces, si está ya en la línea el señor ministro Martín Benavides Abanto, puede dar inicio a su ponencia. Buenos días, señor ministro. Buenos días, presidente. Buenos días, congresistas. Muy agradecido por la invitación. Voy a abrir la presentación que hemos preparado para el día de hoy para ustedes, en este preciso instante. ¿Sí? ¿Ahí la están viendo? ¿Están viendo ahí? Sí, Buenos días, se observa la presentación. Sí, se observa. Perfecto. Bueno, vamos a darles un panorama de lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Como ustedes saben, antes que nos venga la pandemia, estábamos trabajando muy intensamente en lo que habíamos denominado el buen inicio del año escolar. Estábamos con un buen porcentaje ya de materiales en las escuelas, docentes contratados, directores contratados, las labores de mantenimiento de los colegios con un buen nivel de avance. Estábamos también reajustando los procesos de licenciamiento de institutos técnicos y pedagógicos, tratando de mejorar los criterios de evaluación para ese proceso, de manera tal de asegurarnos que cada instituto que se licenciara sea un instituto que efectivamente cumple con la garantía de condiciones básicas de calidad. Estábamos también diseñando el proceso de evaluación de la calidad en educación básica y, digamos, al mismo tiempo redefiniendo temas vinculados a la mejora de los aprendizajes. Teníamos un plan de fortalecimiento de la universidad pública y algunas iniciativas legislativas, ¿no? Todos estos temas los tenemos todavía trabajando en paralelo, pero con la emergencia, y voy a ir, digamos, de frente al tema, tuvimos que redefinir toda lo que es la atención del servicio, tanto en la básica como en la superior, básicamente orientando toda la capacidad del Ministerio de Educación a tratar de asegurar la continuidad del derecho a la educación en condiciones donde estamos en una situación de aislamiento, de cuarentena, y en el caso de las instituciones educativas de cierre de locales, ¿no? Entonces, lo primero que queremos mencionar es sobre la estrategia Aprendo en Casa, que, como ustedes saben, es una estrategia que tiene una página web diseñada con contenidos para inicial, primaria, secundaria, para EBE, para educación básica alternativa. Estamos logrando tener un material clasificado además por grado, para cada grado, y en el caso de secundaria para cada curso, comunicación, matemáticas, educación para el trabajo. En la propia estrategia brindamos orientaciones a familias, docentes, directivos, estudiantes, directores regionales de educación de UGEL, y además desde la página web se puede acceder a más de 60 recursos educativos y enlace a programas de televisión y radio, ¿no? Tenemos un nivel de acercamiento y de uso de la web. Ustedes pueden ver ahí los datos de usuarios individuales, pero también de visitas a la página. Tenemos en la última semana, que es la quinta, 1.6 millones de usuarios en la semana, 24 millones de visitas a la página web y personas que han abierto sesiones por casi 5 millones. Eso nos da un nivel de uso bastante importante.
También, como ustedes saben, en el Perú, lamentablemente, la conectividad es baja a Internet, y al mismo tiempo que íbamos armando todo el paquete de contenidos a través de la web, iniciamos también una serie de coordinaciones con TV Perú para que nos ayude a difundir la estrategia Aprendo en Casa también por el canal de televisión. Hemos logrado también en esta última semana, desde el 4 de mayo, ampliar a 2 horas y media más la oferta de contenidos de televisión. Ustedes pueden ver ahí en millones de personas cuántas se han conectado a través de sus televisores, tanto en TV Perú como en canales privados. Los canales privados nos ofrecen 1 hora semanal que la estamos concentrando en quinto de secundaria, luego, digamos, de un convenio que hicimos con la Universidad EUSIL, que nos dona equipos. Nosotros ponemos los contenidos y los canales privados que ofrecen, digamos, la transmisión a través de su franja, ¿no? Esto no tiene ningún costo para el Ministerio de Educación y es algo que queremos seguir expandiendo, digamos, como posibilidad. Pero también, sabiendo que hay lugares a los cuales no llega ni la internet ni la radio, hemos hecho un trabajo muy intenso, con mucha coordinación con los gobiernos regionales para poder también hacer llegar los contenidos a través de las radios, ¿no? Empezamos con 10 radios y ahora tenemos, luego de un mes aproximadamente, Aprendo en Casa, tenemos 1.114 radios que están comprometidas con la estrategia, y más de 40 de ellas, en más de 8 lenguas originarias para todos los niveles y modalidades de la educación básica. Eso es un esfuerzo que no solamente es del Ministerio de Educación, sino es también de los gobiernos regionales y también, digamos, de las radios que nos han ayudado, digamos, a difundir todos los contenidos, ¿no? Nosotros hacemos encuestas nacionales representativas a directivos, docentes. Ya tenemos al día de hoy que el 98% de los docentes tienen acceso a Aprendo en Casa desde sus viviendas. La mayoría de ellos, el mayor porcentaje de ellos usa la televisión, ¿no? Los docentes también, casi en su totalidad, están accediendo desde sus viviendas a Aprendo en Casa, conocen casi en el 100% también su rol y funciones para Aprendo en Casa, y ya casi la gran mayoría, 94%, se comunicó con los estudiantes y las familias, ¿no? Es una encuesta que es de hace 2 o 3 semanas. Nosotros creemos que estos datos pueden haber ya mejorado también en estos últimos días, ¿no? Las familias, ya también buena parte de ellas, al menos hace las 2 o 3 semanas que fue esta encuesta, conocen de la estrategia, sus hijos han accedido, no el 100%, estamos muy claros, digamos, que hay una brecha todavía ahí que resolver. Casi la mitad de ellas están satisfechas con la estrategia. Según la encuesta de Ipsos, era 6 de cada 10 de ellas, nosotros tenemos 5 de cada 10 de ellas. La razón principal por la cual no están satisfechos con la estrategia es que ellos creen que la educación presencial todavía es mejor que la no presencial, y evidentemente eso es algo que tiene que irse trabajando en el tiempo, ¿no? Esperamos que esto lo logremos hacer así, ¿no? 86% de los niños y niñas sí les gusta Aprendo en Casa. Lo que más les gusta son las historias, los cuentos, los dibujos, los personajes que usamos. Y en ese sentido estamos nosotros satisfechos de haber podido emitir, digamos, una estrategia que tenga este nivel de satisfacción en los principales destinatarios, ¿no? Que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero tenemos, como creo que ustedes también lo saben, un problema en la brecha digital, ¿no? La mayor parte de los estudiantes de las instituciones educativas públicas en el ámbito rural, casi la totalidad también de los de secundaria no acceden, no cuentan ni computadoras ni con internet. En zona urbana lo mismo ocurre para el 95% de esa población. Y en ese sentido, digamos, logramos emitir el decreto legislativo hace 2 semanas aproximadamente, para poder lograr un financiamiento que nos permita atender directamente la brecha digital, ¿no? Esta es una estrategia que directamente va a atacar las diferencias existentes entre la población urbana
y la población, sobre todo rural, como digo, la mayor parte de ellas no tienen acceso a estos medios tecnológicos, ¿no? Esto es en ese sentido también una oportunidad, digamos, de saldar una deuda histórica, de tratar de incorporar a esa población estudiantil a la innovación, a la tecnología, siempre respetando obviamente su diversidad y sus propias maneras de construir conocimiento. Este tema de la brecha digital no es un proceso sencillo. Nosotros, en primer lugar, nos estamos asegurando de diseñar la mejor estrategia pedagógica que podamos. Es muy importante, acá no se trata únicamente de dar la tablet, ¿no? Porque eso ya hemos hecho antes y no ha funcionado. Se trata de dar una tablet con un contenido que efectivamente permita no solamente cerrar la brecha digital, sino también la brecha de aprendizaje, ¿no? Y por eso estamos trabajando intensamente en este proceso, ¿no? Estamos acelerando luego los procesos de contratación de manera tal de poder tener, digamos, buenos procesos administrativamente transparentes, con el seguimiento de Contraloría, que ya ha acreditado control concurrente para este proceso, y en ese sentido estamos cuidando cada paso que estamos dando para que no haya ningún tipo de cuestionamiento, y eso se logra, digamos, con transparencia y con procesos muy claros y muy bien definidos desde el inicio, ¿no? Es una inversión de casi 600 millones de soles para la brecha digital, ¿no? Bueno, estos son ya temas técnicos. Ustedes saben que tenemos zonas rurales con acceso a Internet y sin acceso a Internet. En el caso de las zonas rurales sin acceso a Internet estamos trabajando fuerte con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver cómo ampliar las posibilidades, digamos, de conectividad de esta población, pero al mismo tiempo también estamos trabajando fuertemente para precargar los contenidos de las tablets, ¿no? Que las tablets ya tengan el contenido precargado de manera tal que no dependan de la conectividad para su uso. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Estamos en este trabajo en proceso. Otro problema que hemos tenido que enfrentar vinculado a la pandemia con aspectos que vienen antes de tiene que ver con los problemas vinculados a la educación privada, ¿no? La educación privada en el Perú es un sector muy heterogéneo. Cuando nosotros iniciamos la gestión, nos dimos cuenta que teníamos que iniciar un trabajo muy intenso de supervisión de la calidad, tal como lo habíamos hecho en el caso de la SUNEDU, porque ya teníamos evidencias que había un bajo rendimiento escolar en instituciones educativas privadas llamadas de bajo costo, que son la gran mayoría de los colegios privados, ¿no? Casi el 57% de los colegios privados tienen en promedio 200 soles como pensión, y teníamos que hacer un esfuerzo importante de mejorar la calidad de esas instituciones educativas privadas, ¿no? Que además tienen el problema de que buena parte de sus docentes no están en planilla y por lo tanto no acceden, digamos, a los beneficios de la formalidad. Y encontramos en ese inicio de la pandemia que había una alta morosidad de estos colegios de bajo y medio costo, y además los padres y madres de familia en su gran mayoría no estaban satisfechas con el servicio a distancia. Estos son un poco las encuestas que tenemos nuestras y de otras instituciones sobre el nivel de insatisfacción con el servicio remoto de los estudiantes privados. Pero frente a esa coyuntura, nosotros rápidamente hemos empezado a diseñar un proceso que nos permita garantizar que ningún estudiante se quede sin poder con su derecho a la educación por un tema socioeconómico, ¿no? Para eso hemos diseñado un aplicativo digital de manera tal de poder saber cuál es la demanda de traslados que habían en los colegios privados. Hasta el día de ayer teníamos aproximadamente ya 64.000 pedidos de traslado, de los cuales 40.000 son de Lima Metropolitana. Nosotros con esos traslados, con esa demanda, vamos a poder hacer una estimación muy precisa de qué es lo que necesitamos, pero estamos más o menos, según las encuestas, viendo que probablemente pueda ser el 20% de las familias de estas instituciones que buscarían trasladarse, ¿no? Nosotros estamos en ese sentido diseñando una estrategia. Podemos ampliar en algunos casos la matrícula con la atención en el turno de mañana, en otros casos se puede ampliar el turno por la tarde,
o en otros casos será una modalidad de educación semipresencial en la etapa post-cuarentena. No va a depender de la localidad donde esté la demanda, de la oferta que tengamos, de las posibilidades que haya para responder de manera consistente en términos de calidad, ¿no? Pero aparte, nosotros también hemos estado siempre promoviendo, digamos, que padres, madres e instituciones educativas puedan establecer una relación de diálogo, que logren resolver los problemas que tienen en relación al pago de las pensiones. Nosotros nos estábamos dando cuenta que este problema no se lograba resolver y consideramos importante en ese sentido buscar garantizarle mejores condiciones a este diálogo que tiene que haber entre padres e instituciones educativas privadas, y para eso sacamos el decreto legislativo número 1476, que lo que busca es que, por un lado, las familias accedan de mejor manera a su derecho a la información y las instituciones educativas privadas cumplan con el deber de transparencia, ¿no? Este decreto ya lo hemos sacado, tenemos ya evidencia en muchos casos en los cuales están logrando acuerdos, y estamos atentos, digamos, a los casos en los cuales las instituciones educativas privadas no hayan cumplido con darles información transparente, de manera tal que los papás y mamás sepan qué es lo que les están cobrando, ¿no? Si efectivamente hay servicios que se están dando y por lo tanto es justo que les cobren, pero podrían haber otros que no se están dando y por lo tanto no deberían asociarse al costo de las pensiones, ¿no? Entonces estamos a la expectativa de ese proceso, con un sistema de supervisión muy cercano, a través de aplicativos también digitales y aplicativos para denuncias. Hemos coordinado fuertemente con la SUGEL, estamos capacitando a 300 especialistas, más de 300 especialistas de las DRES y las SUGELs para este proceso de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto legislativo. Tenemos también que reglamentar el decreto legislativo, máximo tenemos hasta el 26 de mayo, y ahí estaremos viendo temas vinculados a la política también de Estado. Las cosas que pueden aplicar en el caso de un procedimiento de deber licenciar. Debe ser de una manera progresiva. Tenemos también la preparación protocolos para la eventualidad que haya un posible retorno a las clases presenciales. Estamos siguiendo muy de cerca problemas. Los estamos viendo la interrupción. Señores congresistas, apagar el micrófono mientras dure la ponencia del señor ministro. Colegas congresistas, por favor. Gracias, ministro. Adelante usted, disculpe la interrupción. Sí, no se preocupe. Bueno, también estamos ayudando a algunas instituciones educativas privadas a que busquen acercarse al programa Reactiva Perú, que les ayude, digamos, con un financiamiento. Hemos estado haciendo coordinaciones para que efectivamente eso se concrete. En el caso de la educación superior universitaria, como ustedes saben, nosotros hemos terminado como Estado un proceso de licenciamiento muy importante que ha logrado, digamos, definir cuáles son las universidades que están cumpliendo las condiciones básicas de calidad y por lo tanto están en condiciones de dar un servicio que al menos cumpla con condiciones básicas de calidad. Se han denegado, digamos, 45 autorizaciones de funcionamiento de universidades que no cumplieron con esta condición establecida por el Tribunal Constitucional y que tiene que ver también con el derecho a una educación universitaria de calidad, ¿no? Hemos también estado trabajando muy intensamente. Tenemos, para el caso de los estudiantes denegadas, que como ustedes saben, los propietarios de las universidades con autorización denegada tienen que hacer un esfuerzo importante para buscar, sea darles continuidad por un plazo de 2 años, o establecer convenios de traslados a otras universidades, o entrar en planes de fusión con universidades que sean licenciadas. Pero al mismo tiempo nosotros hemos emitido varias normativas para ayudar en ese proceso. Tenemos una beca de traslado de PRONAVEC, hemos diseñado a través de una norma lo que se llaman espacios formativos de formación itinerantes, de manera tal que universidades licenciadas puedan ampliar su oferta y absorber a estudiantes de universidades denegadas, y también tenemos una posibilidad de financiamiento de universidades públicas para acoger a estudiantes de universidades con licencia denegadas, ¿no?
Al mismo tiempo hay una universidad pública, San Luis Gonzaga, que está en un plan de emergencia, y en el último decreto legislativo, también para ayudar a la situación de los estudiantes de las universidades denegadas, en el decreto legislativo 1496, que sacamos la semana pasada, hemos introducido una excepción al artículo 45 de la ley universitaria que decía que solamente se podía obtener una licenciatura en la misma universidad donde la persona obtuvo su bachillerato. Hemos levantado esa condición para los estudiantes de universidades denegadas porque ya no tienen la posibilidad de continuar en su misma universidad al haber sido esta denegada. En ese sentido es una posibilidad la que estamos abriendo para estos estudiantes de universidades denegadas, además reconociendo que la responsabilidad no es de ellos, para que puedan licenciarse en una universidad distinta a la cual obtuvieron su grado de bachiller. Estamos trabajando fuertemente en fortalecer las universidades. Hemos emitido criterios de supervisión a través de la SUNEDU, que está en un proceso intenso de supervisión de la forma como se está dando la educación remota de parte de las universidades. Hemos dado un financiamiento para la conectividad digital en beneficio de los estudiantes universitarios en situación de pobreza. Son aproximadamente 31 millones de soles para ese proceso. Y al mismo tiempo hemos habilitado presupuestalmente un financiamiento a las universidades públicas por 231 millones a través del decreto de urgencia 053, para que puedan usar esos recursos para poder enfrentar la situación de educación remota, ¿no? Al mismo tiempo hemos hecho un conjunto de modificaciones vinculadas a la necesidad de que la SUNEDU emita la normativa necesaria para poder garantizar que la educación remota cumpla condiciones básicas de calidad. Estamos en ese proceso a través del decreto legislativo 1496. Hemos dado orientaciones pedagógicas para las universidades para orientarlas en la forma de dar el servicio educativo de la manera no presencial, y al mismo tiempo tenemos un financiamiento para la virtualización de la educación superior pública en alianza con universidades con alto nivel de conocimiento en los procesos virtuales a través de lo que es el programa PM Suite, que es un programa de financiamiento público con cooperación a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, estamos atendiendo los problemas que tienen sobre todo las universidades públicas más recientes, más chicas, con todo este proceso de virtualización. Yo creo que esto yo le he hablado, digamos, hemos también en el decreto legislativo 1496 ampliado el plazo de adecuación de docentes a los requisitos exigidos por la ley universitaria, que tienen que ver con la exigencia de la maestría, básicamente porque las condiciones para estudiar en estos momentos para estos docentes son bastante complicadas por la educación, por la situación de emergencia, y en ese sentido estamos ampliando esta situación por un año más hasta noviembre de 2021, ¿no? Hemos también habilitado la posibilidad de las sesiones virtuales para los órganos de gobierno de universidades públicas y privadas, las cuales no podían sesionar, lo que generaba un problema de gobernabilidad para la misma, ¿no? Y al mismo tiempo hemos presentado un proyecto de ley, la extensión de la moratoria para la creación de universidades hasta abril 2021, autorizando sí la posibilidad de crear nuevas filiales, básicamente porque en estos momentos todavía no está definida la política de educación superior, y es importante definirla para ver cómo se va a hacer una articulación de todo el sistema de aseguramiento de la calidad, pero también porque al momento actual, con el número de universidades, estamos en el número de universidades existentes por tamaño de la población que tienen otros países con sistemas universitarios importantes, y porque además el trabajo, digamos, de este año tiene que estar vinculado a lo que es la adaptación de las universidades existentes a este proceso de educación remota, y por lo tanto la supervisión que tiene que hacer la SUNEDU de ese procedimiento, ¿no? Bueno, también en el decreto legislativo nosotros hemos logrado también introducir un beneficio para estudiantes de institutos de educación superior, para estudiantes y docentes con niveles de pobreza de los institutos de educación superior. Se van a beneficiar 148.000 estudiantes pobres y aproximadamente 2.500 estudiantes pobres de los institutos,
y al mismo tiempo 85.000 estudiantes pobres de universidades públicas y 188 docentes pobres de universidades públicas, ¿no? A través de un modelo de contratación de paquetes aplicados en la línea telefónica de cada estudiante docente según su propio operador, ¿no? Estamos también por sacar un decreto supremo para dar 10.000 becas a estudiantes de alto nivel de rendimiento académico, 7.000 beneficiarios de universidades y 3.000 de institutos, un costo de 107 millones de soles para lo que es este periodo de la emergencia. Ya estamos con el decreto supremo en marcha y esperamos lanzar la convocatoria a inicios de la postulación el 29 de mayo, es decir, muy pronto. Pero también esto se complementa a la ya existente beca permanencia, que este año otorgará 8.000 becas de continuidad para estudiantes de universidades públicas, ¿no? Estamos elaborando también una propuesta para créditos universitarios y créditos para estudiantes universitarios y no universitarios. Estamos trabajando esa propuesta y ojalá tengamos novedades también en la próxima semana sobre la misma, ¿no? Que es lo que acabo de mencionar, ¿no? Sobre esta beca que le hemos llamado de crédito de continuidad de estudios, ¿no? Estamos tratando de al menos llegar a un número de 4.000 estudiantes de universidades e institutos. Bueno, las acciones de supervisión de la SUNEDU. SUNEDU ha recibido 1.212 denuncias, básicamente vinculadas a la adaptación a la educación no presencial, al cobro de pensiones. Están trabajando fuertemente en esas denuncias y llevando las denuncias que tengan que ver directamente con temas vinculados en DICOPI a esa institución, ¿no? Las universidades han avanzado, digamos, en el inicio de sus clases de manera muy lenta, porque lo que nosotros hemos querido es que primero hagan una evaluación de las condiciones que tienen para el inicio. Recién en mayo tenemos ya las universidades públicas que están iniciando en buena parte, pero hay todavía otras que lo están trasladando a junio y otras todavía que no lo han decidido y están básicamente fortaleciendo todo lo que es la virtualización de sus contenidos, y para eso nosotros como Ministerio de Educación las estamos ayudando, ¿no? En el caso de la educación superior tecnológica, técnico-productiva, artística, es una situación similar, mucho más complicada que las universidades, porque ahí no hemos acabado el proceso de licenciamiento, ni siquiera se ha iniciado, digamos, de manera importante. Tenemos recién 73 instituciones licenciadas de un total de 1.000 instituciones. Acá hay un problema importante, digamos, de capacidades para el servicio no presencial. Estamos trabajando también fuertemente con este proyecto de financiamiento de apoyo para el desarrollo de capacidades para el servicio educativo no presencial. Estamos ayudándolas a que habiliten la modalidad semipresencial y a distancia. Estamos también buscando que algunas de las instituciones privadas logren vincularse con el acceso a crédito para poder pasar este periodo difícil, y tal como habíamos dicho también tenemos para ellas este proyecto de brecha digital para ayudar a 147.000 estudiantes en términos de que accedan al servicio de Internet para poder complementar sus estudios de manera virtual, ¿no? En ese sentido estamos fortaleciendo los procesos de evaluación también de los institutos. Nosotros hemos encontrado este proceso de evaluación de licenciamiento en un periodo muy inicial. Estamos trayendo toda la capacidad de SUNEDU para darle la rigurosidad y el nivel de exigencia que se tiene que dar a estos procesos que tienen que ver con la evaluación de las condiciones de calidad, ¿no? Ya para terminar, tenemos también un asunto importante. Hemos logrado incluir, digamos, un plan de infraestructura de colegios, le hemos llamado los colegios bicentenarios de Lima y Bicentenario Nacional, a un proyecto especial de inversión pública que ya se va a lanzar este año 2020 y que tiene y se culminaría, digamos, con su grupo 6 en septiembre de 2021, pero que básicamente lo que busca es construir 125 colegios en todo este periodo, adicionalmente, digamos, a toda la estrategia de mantenimiento de infraestructura que estamos teniendo de los colegios actualmente,
y también a todo lo que es el trabajo de coordinación con el Ministerio de Vivienda para mejorar las instalaciones sanitarias de 859 locales y además de 74 locales que tienen problemas con sus módulos de servicios higiénicos, ¿no? Adicionalmente a eso, también estamos ya preparando todo lo que va a ser la distribución de los kits de higiene, siempre atentos, digamos, a la posibilidad que haya una reapertura de los colegios en algún momento donde ya no hayan los problemas vinculados a la emergencia sanitaria, ¿no? Eso es lo que teníamos, digamos, como resumen general de la gestión al día de hoy. Estamos trabajando muy intensamente en todos los frentes que han sido documentados en la presentación que les hemos hecho en este momento y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Después de la exposición vamos a dar uso de la palabra a los señores congresistas que se han registrado en el chat, iniciando por la congresista Solís Gutiérrez, recomendando los 3 minutos que acordamos previo a la ponencia del señor ministro. Uso la palabra, congresista Solís. Gracias, señor presidente. Señor ministro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por el esfuerzo que nos acaba de comentar están haciendo. Lamentablemente lo que sentimos es que por un lado la educación ha estado por muchos años relegada y por otro lado el COVID nos obliga es un desafío mayor. Usted nos ha dicho varias cosas, nos ha hablado de millones, lamentablemente no los vemos todavía. No hemos visto que en algún lugar las cosas están cambiando radicalmente gracias a estos millones. Por ejemplo, se ha hablado de estas 850.000 tablets para estudiantes. Usted dice que se están llenando de contenidos, pero habría sido maravilloso que usted nos diga cuándo, en qué fecha se van a empezar a entregar. Hubiera sido magnífico que nos diga, ya tenemos las primeras 25.000 entregadas para saber que la cosa no está en el papel, en teoría, que está caminando, porque día con día los chicos están perdiendo la oportunidad de formarse. Igualmente, se nos dijo que las universidades nacionales podrían proveer como titular griego, podrían proveer de computadoras e inclusive de conectividad a los estudiantes de menores recursos que no las tuvieran. ¿Cuándo será eso? Es posible que el COVID-19 tenga larga duración entre nosotros. Debemos con suma urgencia, con mayor rapidez, lograr este tipo de objetivos para superar nuestros principales problemas, para evitar una brecha mayor entre los estudiantes. Igualmente, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, señor ministro, hay un reclamo general de padres de familia, de colegios particulares, respecto al costo de las clases virtuales. Ya sabemos que no se puede decretar, que no se puede hacer por decreto el tema de cuánto cuestan las clases virtuales, pero ¿cuál es el esfuerzo de su despacho para lograr la solución en un sector que es amplio, absolutamente? Las personas están esperando que desde la autoridad de educación se diga algo al respecto. Usted ha mencionado que hay 64.000 pedidos de traslados a la escuela pública. Magnífico. ¿Los puede absolver la escuela pública el día que tengamos que volver a las clases presenciales? ¿Estamos en capacidad de hacerlo? ¿Qué están haciendo para lograrlo? Porque si no es así, en ese momento también vamos a tener otro gran problema. Y respecto de las universidades particulares, yo he presentado un proyecto de ley, el 5009, que está para el debate en el Congreso de la República, exigiendo que los conductores de centros de estudios universitarios e institutos superiores presenten su reporte de gastos a Indecopi. Que sea Indecopi que avale, que diga es correcto este reporte, y si no lo es, que haya un rebaja actual. Sabemos que ustedes han hecho
hecho también la exhortación a los colegios. Pero si nos quedamos en exhortación, no avanzamos. Necesitamos que los padres de familia tengan la certeza de que se está logrando solucionar este gran problema en la educación en nuestro país, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista Solís. Una palabra para el señor congresista Pichilín Gómez. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Quería señalar lo siguiente. Sabemos que esta crisis mundial de salud afecta directamente a la educación. Perdón, congresista, prohibiendo la interrupción. Para recomendar a los congresistas, por favor, apagar los micros para poder escuchar. Reitero, apagar los micrófonos. Y tiene uso la palabra el señor congresista Pichilín Gómez. Le escuchamos. Presidente. Gracias. Bueno, voy directo a las preguntas al ministro. Usted justificó la demora de la adquisición de las 840.000 tablets, señalando que se deben determinar los contenidos pedagógicos para iniciar el proceso de adjudicación. Sin embargo, para Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, esto no es ningún obstáculo para empezar el concurso. Sería importante que usted señale cómo va ese proceso y por qué la demora. Y yo creo que no es justificación decir que como no tiene los contenidos, no avanza en este sentido. Otra cosa que preocupa, señor ministro, es la situación de los estudiantes de las universidades privadas. Hay un informe al respecto que son más o menos 650.000 estudiantes, 350.000 provienen de universidades privadas, que sus padres no podrían financiarle su mensualidad y poder continuar sus estudios y poder terminar su carrera. En ese sentido, ustedes como ministerio, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no ampliar beca 18? ¿Por qué no buscar la manera de poder entablar un acuerdo que les permita financiar las mensualidades luego que pase la pandemia con las universidades, sobre todo aquellas que se han acogido a los beneficios que está dando el gobierno? Entonces es importante que estos estudiantes, señor ministro, no pierdan sus estudios, más allá de lo que señaló mi antecesora, colega, del informe que ellos puedan presentar a Indecopi de sus costos. Es importante priorizar que no pierdan sus estudios estos jóvenes estudiantes, porque en realidad sería muy lamentable. Por eso, les vuelvo a reiterar, sería importante que vayan pensando de pronto ustedes como una alternativa, es una propuesta, de ampliar beca 18, un bono especial para estos estudiantes, porque es importante la educación, ellos son el futuro de nuestro país y no sería nada darle de que ellos pierdan sus estudios. Y de igual manera hay muchas quejas con respecto a las mensualidades de los colegios privados y en ese sentido tienen que ustedes entrar a actuar directamente para que también eso que se ha señalado con respecto a que muchos estudiantes de las escuelas privadas están pasando a las escuelas públicas terminen por también hacer colapsar el sistema público, y creo que ahí tendríamos un problema. Con respecto a lo que usted ha señalado de la manera que están dictando clases, creo que sería importante verificar qué estudiantes efectivamente se están autoeducando a través de la televisión, porque de lo contrario no tendría pues ningún sentido hacer todos los esfuerzos que se están haciendo, y más bien también deberían pensar, la tecnología nos está dando diferentes formas de poder tener una interrelación directa con el profesor que les permita un aprendizaje mucho más óptimo del que se ha optado en este momento a través de la televisión, porque no hay la interacción con el profesor y por tanto consideramos que deberían también pensar en otros programas como por ejemplo este que estamos utilizando y que no es muy caro y que creo que si hiciera un esfuerzo, ya que he hablado de lluvia de millones, podría fácilmente que los estudiantados tengan una interrelación directa con su profesor
que la asistencia sea tomada en el momento que sepamos que realmente el estudiante está recibiendo las clases y obviamente se está capacitando. Presidente, muchas gracias por la palabra, igual ministro, y pongámosles todo el esfuerzo, es el futuro del país, nuestros jóvenes, ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista Pichilingue. Vamos a continuar recomendando el uso del tiempo, toda vez que luego vamos a ir al pleno del Congreso que se suspendió el día de ayer. El congresista Alonso Fernández, para el uso de la palabra. Yo también eso no soy. Congresista Alonso Fernández. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señor presidente. Agradecemos su presencia ante esta comisión para explicar la política de su sector, lo cual me permite formularle algunas preguntas respecto a la situación de cese de actividades de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la cual en adelante me referiré como la única. Con los antecedentes que la SUNEDU, estimo que la universidad no priorizó con eficiencia la asignación de recursos para poder cumplir con las exigencias establecidas de la ley universitaria y que su factor afirma que desde el año 2017 hasta el 2019 ha transferido más de 25 millones de soles a la única, que para tal fin nos preocupa. ¿Cómo esas mismas autoridades ejecutarán el plan de emergencia que requiere un presupuesto aproximado de 11.900.000 soles, con lo cual la dirigente de supervisión del Ministerio de Educación, específicamente el señor ministro, nos preocupa conocer si el Ministerio de Educación ha transferido a la universidad los recursos suficientes para la ejecución del plan. ¿Cuáles son las acciones de seguimiento y la supervisión de la ejecución del plan de emergencia que viene efectuando su sector a través de la Comisión Técnica? ¿Y en qué nivel de ejecución se encuentra el plan de emergencia? De otro lado, queremos transmitirle nuestra preocupación de la inacción de las autoridades de la única para cumplir con los servicios educativos y de titulación de los grados y títulos con los alumnos matriculados que no han sido suspendidos, y que la situación de los alumnos ingresados en el periodo 2019-1 vía CEPU, que aún no se inician las matrículas ni clases. Eso es todo, señor ministro y señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Fernández. Uso la palabra para la congresista Carcausto Huáncar. No te pienses de esto, toque. De ese mismo texto, que el congresista Carcausto. Buenos días, presidente. Buenos días, ministro y colegas. A cada uno de ustedes, Hinayatak Napaycuriseikis, Jipen Cankunata Kunan Pakarimpi, Kaipikashan ministro, Hina Uyaririwaso no canchista. Chaitanispa, bien, sabiendo muchos de las universidades se han cerrado porque no cumplen con las condiciones básicas de calidad. Está claro que no se tiene una oferta educativa para poder atender la demanda de los miles de estudiantes de las universidades no licenciadas, pues la capacidad de las universidades licenciadas está totalmente rebasada. ¿Cuándo y cómo entrarán en funcionamiento las universidades itinerantes? Pues en Puno, por ejemplo, aún no se tiene fecha para esta modalidad en favor de los más de 30.000 estudiantes de las universidades no licenciadas, solo en esta región. ¿Qué se está pensando hacer para atender la demanda educativa en el nivel superior, no solo de los estudiantes de las universidades no licenciadas, sino también de las generaciones futuras? Finalmente, ¿cómo se está atendiendo la educación a distancia de los estudiantes sordomudos y con habilidades especiales? Eso es lo que puedo dar a conocer. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. El turno para el congresista Condori Flores. Gracias, presidente. Un saludo para el ministro de Congresista Educación. Condori Flores. ¿Me escucha, presidente?
escucha, presidente? Adelante. Gracias, presidente. Un saludo para el ministro. Escuchamos. Saludos para el ministro de Educación. Voy a hacer dos preguntas puntuales, esperando también que las respuestas sean puntuales. Señor ministro de Educación, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos que terminaron el colegio, cuyos padres no tienen dinero para pagar sus estudios en una universidad particular? Y quiero referirme específicamente a la única universidad pública en la región Ica, la Universidad San Luis Gonzaga, cuya licencia fue denegada. Y la segunda pregunta es, prácticamente le voy a trasladar la pregunta que me hacen los maestros del magisterio. ¿Para cuándo tiene programado el Ministerio de Educación el pago de la deuda del 30% por concepto de preparación de clases a los maestros del país? Eso es todo, muchas gracias. Gracias, congresista. La palabra para la congresista Aiquipa Torres. Congresista Aiquipa. Gracias, señor presidente. Empiezo mis palabras agradeciendo a Dios con la firme esperanza que esta pandemia de COVID-19 disminuya gradualmente. Señor presidente, hemos escuchado claramente la intervención del señor ministro, para lo cual, en calidad de miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, me permito realizar las siguientes interrogantes. Aquí por su intermedio se solicite al señor ministro pueda ilustrarnos mejor. Con respecto a la educación virtual de los colegios de diferentes niveles de educación, ¿cuál es el sustento técnico y básico para definir la educación virtual en el país? ¿Y cuál es el instrumento de medición para alcanzar objetivos educacionales de calidad? Segunda pregunta. ¿Qué estrategia de capacitación se aplicará para los docentes y estudiantes beneficiados con la entrega de las tablets, el cual fue anunciado por el gobierno? Tercera pregunta. ¿Qué medidas de aplicación inmediata se estará realizando a favor de los estudiantes de educación básica especial? Por último, señor presidente, tal como lo manifesté en la sesión de instalación de Comisión de Educación, mi persona es congresista de región Ica, la ciudad donde se encuentra la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Actualmente la Universidad del Pueblo Iqueño y del país se encuentra no licenciada, ello por la inoperancia de quien tiene la responsabilidad de gobernar y dirigir el rumbo de esta Casa Superior de Estudios, así como define el artículo 60 de la ley universitaria, refiriéndome a quien ejerce el cargo de rector. Señor ministro de Educación, en caso de no licenciamiento de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de un tema conocido por su persona, pues se tiene en claro que usted fue jefe máximo de SUNEDO entre mayo del 2018 y febrero del 2020 y tiene un amplio conocimiento de los problemas producidos en esta Casa Superior de Estudio. Señor ministro, en virtud a la manifestado, ¿qué alternativas se están ejecutando para lograr el licenciamiento de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga? Señor presidente, quiero solicitar a todos los miembros de la Comisión de Educación para que puedan apoyar y se consignen como punto de agenda en una próxima sesión la problemática del no licenciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista Arequipa. Ahora es uso de la palabra para el congresista Pérez Flores. Adelante, congresista Pérez Flores. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo al ministro de Educación. Y básicamente nosotros vivimos en un país donde la educación es un tema netamente mercantilista. Bueno, ha tenido un brazo político siempre esta educación mercantilista que ha boicoteado la educación del Estado. Yo vengo de colegios públicos y lamentablemente lo que tenemos ahora es colegios que no están a la altura de poder salir adelante ni siquiera en el tema de la pandemia, señor presidente. Y eso va directamente a una pregunta y una reflexión al ministro, que entiendo, él está recién en el trabajo, pero es necesario hacer un plan de estructuración con respecto a los paquetes integrados de los colegios. Por ejemplo, en mi región, Lambayeque, señor presidente, por su intermedio al ministro, los paquetes integrados llegan por lo menos solamente al 30%. O sea, colegios públicos, el 70% prácticamente, señor presidente, solamente llega a la luz, al agua, al teléfono, al internet. El 30% y el 70% no tiene paquetes integrados. Entonces, ¿cómo te vas a lavar las manos? No solamente se trata de poner el banner donde dice los niños tienen que lavarse las manos, pero si no hay agua. Centros poblados que están acá cerca, Chiclayo, estoy hablando de 10 minutos, 20 minutos, no tenemos colegios con agua, con desagüe. Hay colegios que tienen silos. Estamos en pleno siglo XXI. Entonces, señor ministro, acá, y por su intermedio, señor presidente, debemos de considerar una estructura ahora, en este momento. Ya es momento de comenzar a trabajar el tema de la infraestructura y que el paquete integrado sea al revés, por lo menos lleguemos al 70%. Entonces, eso es importante considerarlo. Por otro lado, no está bien que los colegios privados, señor presidente, por su intermedio, estén ahorita exhortándolos. No estamos para exhortar, señor ministro, por su intermedio, presidente. Los colegios privados, las instituciones educativas privadas, tienen algo del Estado, que justamente son garantizadas mediante nuestra Constitución, mediante las leyes, no pagan los impuestos. Esto representa 1.925 millones de soles que dejan de pagar al Estado, 0.25% del Producto Bruto Interno, que tranquilamente serviría para trabajar el tema de las brechas en infraestructura, equipamiento y recursos humanos en los colegios. Entonces, no es momento de exhortaciones, señor ministro, por su intermedio, presidente, y comenzar a trabajar también el tema de las universidades que no han sido licenciadas. Hay que establecer un plan real, no eso que ustedes han inventado, de que los estudiantes que no han sido licenciados se van a ir a una licenciada sobrepoblando a esta universidad porque se elimina el tema de la calidad educativa. Y quiero también entender cómo es que algunas universidades han adquirido el licenciamiento sin ni siquiera tener alumnos, no tienen ni siquiera infraestructura, pero ya tienen el papel de licenciamiento. Entonces, esas cosas que son importantes para trabajar por la calidad educativa, señor ministro, por su intermedio, presidente, tenemos que tener bien claras. Y si es posible, de repente, considerar una apertura para que en un par de años se establezca por lo menos una eliminación de estos problemas, porque el tema de la SUNEDU, si bien es cierto, tiene como fin la calidad educativa, pero no es la de eliminar la posibilidad de que los estudiantes tengan la posibilidad de tener una carrera universitaria. Eso se está viendo ahora, porque ¿qué tenemos ahora? ¿Universidades no licenciadas? ¿Dónde están los directivos? Tranquilos, no hay problema con ellos. ¿Quiénes son los afectos? Los estudiantes, los más de 100.000 estudiantes. Entonces, ante esa situación necesitamos que la SUNEDU, por su intermedio, nos plantee algo real, algo concreto para sacar adelante el problema de la educación nacional y dejemos, por favor, de lucrar con la educación en el Perú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Pérez. Tiene la palabra el señor congresista Hans Torres. Adelante. Gracias, señor presidente. Soy Hans Torres, no Torres. De antemano, cordial al señor ministro. Efectivamente, hemos visto que
la pandemia ha puesto al desnudo las falencias que tenemos en el sector educativo, ¿no? Y que los congresistas que me antecedieron ya hablaron de estos temas, pero sin embargo no se ha hablado nada del 70% de la población escolar que no logra ingresar a los institutos y universidades. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación a través de usted para que los jóvenes que terminan secundaria pues tengan los conocimientos básicos para enfrentar los desafíos de la vida? ¿Qué se está haciendo por mejorar la educación técnica productiva a nivel secundario? Debemos de hacer la verdadera reforma de tal manera que en la ciudad los jóvenes aprendan oficios que les sirvan para la vida, y en la zona rural también enseñar a los jóvenes que aprendan el conocimiento técnico para que apliquen en la agricultura y la ganadería de tal manera que la juventud futura que salga no tenga los mismos problemas que nosotros hemos pasado al terminar la secundaria, que no sabemos qué educación continuar o qué estudios de profesión seguir. Entonces ahí yo creo que tenemos que hacer la gran reforma educativa de tal manera que nuestras próximas generaciones, si no tienen la oportunidad de continuar estudios técnicos en un instituto o en una universidad, pues tengan un oficio para desempeñarse en la vida y sean útiles a nuestro país, porque hoy en día la mayoría de estudiantes en la ciudad que salen van a ser mantenidos por los padres, y en la zona rural pues migran a la ciudad, y eso es lo que hemos visto en estos últimos días, pues cientos de miles de personas queriendo regresar a sus orígenes. Entonces yo ahí invoco a usted, señor ministro, que se tome cartas en el asunto para que se hagan cambios en la educación técnica productiva, y quienes hablan están presentando una propuesta para reformar la educación y que a nivel de educación secundaria pues tengamos que sacar ya jóvenes con capacidad de este conocimiento y puedan ser útiles a la vida. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Troyes. A continuación, uso la palabra para el señor congresista Rivera Guerra. Congresista Rivera. Señor presidente, en primer lugar permítame saludarlo a usted y por su intermedio también al ministro de Educación. Estamos próximos, bueno, este tema de la pandemia igual se lo va a terminar, pero estamos próximos a acoger también un gran problema, sobre todo en los sectores donde se están realizando, ejecutando los colegios de jornada escolar completa. Alumnos que van a estudiar de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sabemos que los alumnos de primaria están atendidos por el Caliwarma, al menos en las horas de la mañana, para el tema de su desayuno. Pero sin embargo, estos alumnos que van a estudiar desde las 8 hasta las 4 de la tarde, hay un 30% de alumnos que por problemas económicos, por la crisis misma que viven sus familias, no cuentan con dinero y es más, muchas veces no almuerzan en sus colegios. ¿Qué medidas se va a tomar frente a este caso para poder lograr que estos alumnos puedan culminar pues ese diario estudiar desde las 8 hasta las 4 de la tarde? Si no almuerzan a las 2 de la tarde, prácticamente a las 3 ya se están durmiendo en los salones de clase. La otra pregunta sería, estos colegios de jornada escolar completa que se están proyectando, ¿cuántos y cuándo va a iniciarse ya las construcciones de estos colegios en casi a nivel nacional? El tema de las clases virtuales, señor ministro. Sabemos que el Ministerio de Educación, a través de la SUNEDU, han indicado de que el cobro que hacen estas universidades es basado en su estructura de costos. La pregunta es, ¿acaso no es cierto que ellos van a acomodar su estructura de costos con tal de justificar esos cobros? ¿Es por eso que solamente están bajando el 5%, 10%? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un estudio más consensuado para lograr que nuestros alumnos tengan condiciones básicas de calidad en su educación, pero también un cobro justo de estas clases virtuales. La otra pregunta sería la evaluación vigesimal. Yo no sé bajo qué estudios, siempre cada 2 años cambian de la evaluación vigesimal a la evaluación por letras, pero resulta de que siempre que se cambia a la evaluación por letras, los profesores
tienen el gran problema de cómo seleccionar a los 10 primeros puestos. Obviamente con justicia, porque estos alumnos se benefician con las facilidades para ingresos a las universidades. Y si es evaluación por boletas, ¿cómo se elegiría a estos 10 primeros puestos en estos colegios? Y una de las últimas preguntas que le quiero hacer, señor ministro, ¿por qué los profesores y auxiliares de educación están obligados bajo responsabilidad a no desaprobar en conducta a los alumnos, a pesar de que muchos alumnos, en algunos casos, una mínima cantidad, pero de todas maneras, en algunos casos, se permiten incluso cometer faltas graves, como evadirse del colegio, agredir incluso a los maestros, faltarles respeto de manera verbal, en algunos casos incluso venta de estupefacientes en las escuelas, y los profesores tienen conocimiento, pero sin embargo no se les puede ni siquiera desaprobar? Esa es una pregunta puntual que me gustaría que me responda, señor ministro. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rivera. A continuación, el congresista Puño Lequernaqué. Congresista Puño, uso la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo también al señor ministro de Educación, que nos honra pues con su presencia. Gracias también por las exposiciones que nos ha hecho sobre la problemática en la educación básica regular, en la educación técnica y en la educación superior. Señor ministro, efectivamente los datos que usted nos da con respecto a la educación rural y con respecto a esta interconexión sobre la educación virtual, hay problemas. Yo he presentado un oficio a su despacho proponiéndole también algunas ideas, como por ejemplo un programa que lo he llamado Profesor a tu casa, sobre todo en la zona rural, donde hay pocos estudiantes, pero que no pueden recibir su educación a veces por la vía virtual. Esto significa que profesores de la zona rural vayan en horarios especiales a los estudiantes y poder ellos culminar pues con sus estudios satisfactoriamente. Asimismo, yo creo que la educación privada, señor ministro, necesita hacer innovaciones en su parte legislativa. Toda vez que usted nos ha dicho, por ejemplo, de que hay pensiones hasta 200 soles, hay pensiones hasta 500 soles, pero de acuerdo a los porcentajes que nos mostró, hay un 8% de colegios privados en el Perú que prácticamente cobran mucho más que 500 soles. En la ciudad de Lima yo he podido ver colegios, observar colegios que cobran más de 2.500 soles las mensualidades. Asimismo, hay colegios, señor ministro, por ejemplo en Tumbes, que dependen algunos de ellos de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas, pero que los profesores son pagados por el Estado, pero sin embargo tienen pensiones para los padres de familia, y eso hay que verlo a nivel nacional, señor ministro. Yo creo que el decreto ley 1476 tiene que ser incorporado en otro tipo de legislación más importante, por ejemplo, innovar la ley de los colegios privados para que ellos, cuando den un costo del colegio, den en forma permanentizada de todos los servicios que están ofreciendo. Asimismo, señor presidente, a través de algunas universidades que nos han hecho llegar, muy bien reglamentar a través del decreto legislativo 1465, donde las universidades pueden hacer uso del Internet, pero por su intermedio yo pido que los funcionarios que tienen a cargo la tarea de reglamentar estos decretos de ley lo hagan lo más pronto posible, porque ya las clases comenzaron en las universidades y no tienen ellos cómo hacer las inversiones en materia de contrato de Internet o compra de equipos de informática. Pienso yo también, como profesor universitario que soy, señor, que también el decreto ley 1496 ha salido en el preciso momento que las universidades estaban solicitándolo. Asimismo, podría hablarse de una ampliación, señor ministro, toda vez de que en este momento las universidades públicas han iniciado su semestre académico 2021
pero hay escasez de docentes. ¿Y por qué escasez de docentes, señor ministro? Porque los concursos siempre se hacen en el mes de marzo. Y como usted pues puede ver, por esta pandemia no se han llevado a cabo concursos públicos para poder designar docentes universitarios. Le pediría la posibilidad de que se haga una excepción para que las universidades puedan contratar profesores en forma excepcional por este semestre. Asimismo, algunas universidades públicas ya han vencido la adecuación de sus estatutos. Quisiera que lo vean también sus funcionarios para que puedan hacer también una ampliación del decreto legislativo 1496 y dándole mayores facilidades a las universidades y poder adecuar sus estatutos actualmente vencidos. Asimismo, es importante, señor ministro, ir pensando en ser más agresivos en currículos regionales y el uso de libros también con lecturas regionales, que es, creo, una posibilidad de mejor aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular. Es todo, señor ministro y señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Puño. A continuación, el congresista Ramos Zapata, pidiendo la precisión del caso, toda vez que luego hay que continuar el pleno. Congresista Ramos, adelante, con uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Qué diferente es la realidad en el campo educativo de nuestro país con el discurso del señor ministro, con la información del señor ministro. De modo, entonces, voy, para ganar tiempo, a las preguntas. La educación rural, unidocente y general, tenía una brecha de calidad frente a la urbana. Con esta crisis, dicha brecha se ha incrementado. El ministerio ha realizado una evaluación al respecto. ¿Cómo se pretende reducir dicha brecha una vez concluido esta emergencia? Los niños del campo y colegios rurales han dejado de recibir los desayunos escolares, señor ministro. ¿Cómo se está planificando hacer llegar este beneficio a los niños estudiantes? El Estado ha lanzado educación por medio de radio, televisión e internet web. Sin embargo, durante varios días hemos visto que el Estado utiliza 2 horas del canal del Estado que se replica en otros medios en el programa de informe del señor presidente Vizcarra. ¿Por qué mejor no dedican esas horas para la educación y dan esos informes por la noche, por ejemplo? ¿Cuál es la participación concreta del Estado en el diálogo entre padres de familia y colegios particulares respecto de sus pensiones? Al principio dijeron que ese era un tema entre padres y consorcios educativos. ¿Hoy qué piensan? ¿Cómo se está evaluando, señor ministro, la calidad educativa de las clases que están brindando las escuelas rurales, nacionales y las particulares? ¿Cómo se está planificando la seguridad de las evaluaciones semestrales? ¿Cómo van a saber si realmente se está aprendiéndose? Se está realizando un estudio y planificación para la recuperación posterior de las materias educativas, en especial de educación física, señor ministro. El cierre de las universidades ha dejado una gran masa estudiantil sin saber qué hacer ni dónde estudiar. ¿Qué ha planteado el Ministerio de Educación? Usted que ha sido jefe de SUNEDO, que estos estudiantes no pierdan años de su vida en temas que son de responsabilidad del Estado. En estos momentos, el Estado tiene la capacidad para atender aproximadamente 54.000 estudiantes de colegios privados que han pedido trasladarse a las nacionales. ¿Cuál es el presupuesto que se requiere para atender a esa masa estudiantil en colegios del Estado? Docentes, material educativo, infraestructura. Si al inicio del año escolar ya era deficitario, hemos recibido denuncias, señor ministro, de docentes que indican que los programas educativos por televisión son copia de programas extranjeros, son calco y no consideran las nuevas disposiciones. Es verdad, señor ministro,
que ha cambiado 7 directores del Ministerio de Educación en esta etapa de coronavirus. ¿Por qué? Si antes ya había cambiado más de 10, con tanto cambio, ¿cómo garantiza la continuidad educativa? El decreto legislativo 1496 ha quitado en su artículo 47 de la ley universitaria la prohibición de estudios a distancia para maestrías y doctorados, es decir, ahora sí se permiten. Sin embargo, ahora estos no podrán ser docentes ni rectores de las universidades por mandato de la ley. Señor ministro, ¿cuál es la situación de las becas, traslado? ¿A cuántos estudiantes ha beneficiado, por favor, al mes de febrero, de los 165.000 estudiantes que han sido perjudicados prácticamente por la denegatoria de sus universidades? ¿Cómo se ha invertido lo anunciado, 33 millones para cubrir solamente de esa cantidad, una cantidad de becas de 3.200? ¿En qué universidades se está invirtiendo el dinero de esas becas tan ínfimas? Se han beneficiado las universidades particulares, donde evidentemente no alcanza dicho monto. Hay muchos interrogantes, señor ministro. Habrá otra oportunidad porque ha sido el tiempo insuficiente. De alguna manera, termino, señor presidente, mi intervención. Qué diferente es la realidad de nuestra educación nacional en todos los niveles con la exposición del señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por mi participación. Gracias, congresista. A continuación, el congresista Ancalle Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Ancalle. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Saludamos al ministro mediante su intermedio para poderle formular las inquietudes que tenemos respecto al tema de salud, que sabemos muy bien ha sido caótico desde que gobiernos dictadores han permitido que empresas puedan lucrar con la necesidad de la educación de muchos jóvenes y muchos estudiantes. Señor ministro, hay la necesidad de que tengamos una sociedad analítica, reflexiva y crítica. Tenemos que cortar, y estoy totalmente de acuerdo con la labor que está realizando SUNEDU, y que también se pueda imponer esta misma institución para los colegios de educación básica regular, que de alguna manera vamos a ir escalando para tener una educación de calidad, que es lo que más estamos reclamando, y por supuesto lo estamos ya dirigiendo a través de un proyecto para incrementar el presupuesto que debe de tener, al menos para estar dentro del promedio latinoamericano. Señor ministro, usted mencionó que su despacho y también SUNEDU ha recibido cuantiosas denuncias. Quiero preguntarle si a estas denuncias han actuado y si han ya dispuesto sanciones a estos establecimientos, empresas en su mayoría que han lucrado con la necesidad de educación de todos los estudiantes. Eso es importante. Nos manifiestan muchas carteras, muchos ministros que reciben quejas, reclamos, pero no tenemos respuestas concretas si se están dando disposiciones inmediatas para sancionar. En Arequipa, le pongo un ejemplo, señor ministro, se está pretendiendo cobrar las mensualidades del mes de marzo sin haber prestado el servicio educativo. ¿Cuántos y cuáles son las instituciones educativas que ustedes han fiscalizado? Se tiene información de los colegios que no han presentado su plan de recuperación en horas lectivas, y también que quisiéramos saber, aunando ya a una respuesta global, ¿qué sanciones se han impuesto al respecto? Otro de los problemas, y esto tiene que conllevar incluso con el marco de la ley, en Arequipa hay colegios parroquiales que han celebrado convenios con el Estado. Estas están cobrando pensiones muy altas, a pesar de recibir apoyo financiero del Estado, de las cuales ellos en este mecanismo que utilizan para hacer cobros, las denominan como si fuese pues donaciones o aportes. ¿Tiene usted conocimiento de estos casos? Sabemos claramente que hay jurisprudencia respecto donde se considera que el Estado peruano no puede financiar a los colegios parroquiales. ¿Por qué se sigue financiando a estos colegios
¿Se está fiscalizando también a dichas instituciones sobre la disposición, la adquisición de este dinero que están recaudando? El tema de Aprendo a Casa, señor ministro, ¿por qué este programa está siendo dirigido por actores de televisión? ¿Acaso no tenemos profesores? ¿Acaso no debería canalizarse la disposición presupuestaria para que los profesores sean los encargados, sabiendo que tienen un grado pedagógico? La pedagogía es lo que más está impidiendo en que la información sea bastante clara y sobre todo sea dirigida a las diferentes etapas de la educación regular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué elegimos actores y no elegimos a profesores? ¿Puede usted indicarnos por qué en la mayoría de las sesiones no se están ajustando a la nueva currícula? ¿Han elaborado un plan mensual del programa Aprendo a Casa? De ser así, ¿se habría puesto a conocimiento de los docentes? Creo que son interrogantes muy importantes. Y termino con esto, señor presidente, mediante su intermedio para el ministro. En caso de las universidades privadas que no han prestado servicios integrales en el mes de marzo por la declaratoria de emergencia, estos están exigiendo los pagos regulares a los estudiantes. ¿Qué acciones se van a tomar al respecto? Hemos recibido un sinfín de reclamos de parte de estudiantes de universidades privadas que estarían cometiendo estas universidades abuso en el cobro y en la indisposición que deberían de tener para poder brindar una educación de calidad. No queremos más instituciones educativas, instituciones universitarias particulares que solamente tengan la intención de lucrar y no tengan la intención de poder enseñar y revertir los ingresos para poder implementar logísticamente su institución. ¿Qué se está haciendo al respecto? No se ha pronunciado acerca de la modalidad de estudio e inicio de clases, además de tener este caso de la situación de emergencia. ¿Se tiene control? ¿Se tiene registro de estas universidades? ¿Se les ha pedido ya un cronograma de recuperación de labores? ¿Qué acciones se está tomando teniendo en cuenta el tiempo, la calidad de enseñanza que debe de brindar durante este periodo de cuarentena? Creo que el monitoreo debe de ser permanente y no solamente recibir las quejas, los reclamos, sino también dar las sanciones, a conocer a la opinión pública que estas universidades no están cumpliendo con la calidad. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, estimados colegas, miembros de la comisión, señor ministro, secretario técnico. Están muchos colegas que han escrito por el chat sobre el reinicio del pleno. La propuesta de la presidencia es la suspensión de la reunión con el compromiso de una convocatoria, una sesión extraordinaria, donde, pidiendo la comprensión y atención del ministro, podamos continuar con la sesión, ya que todavía hay algunas preguntas, puntos pendientes de la agenda. Entonces, rápidamente quiero pedir al señor secretario técnico para que pueda votar la suspensión, que nos pueda orientar para ver cómo es que suspendemos esta reunión. Señor presidente. Señor secretario técnico. Sí, señor presidente. Viendo las circunstancias por las que se está teniendo que atender, lo que habría está en la facultad de suspenderla, pero sería bueno hacer notar que a la asistencia, que inicialmente no pudo decir presente, se registra a la señora congresista Irene Carcausto Huanca, de igual manera a la señora Liliana Pinedo Achaca solicitó licencia. Asimismo, se registra también la asistencia del congresista Walter Rivera Guerra, de modo que esto de manera formal para poder atender, y como usted está sometiendo, citar a una reunión extraordinaria que podría coordinarse previamente con el señor ministro, a efectos de que si hay orientaciones en las preguntas de los señores congresistas, para que a su vez puedan ser absueltas por el doctor ministro de Educación. Eso está en su facultad, presidente. Muchísimas gracias, secretario técnico. Señor ministro,
agradeciendo por su participación y al mismo tiempo pidiéndole la comprensión del caso por las circunstancias que hoy los colegas congresistas tienen que continuar participando del Pleno. Esperamos tenerlo en nuestra próxima reunión de carácter extraordinaria, para lo cual coordinaremos directamente. Sí, presidente, con gusto. La verdad que tengo muchas ganas de responder todas las preguntas que se han hecho. Tengo respuestas para todas ellas. Solamente pediría que programemos con un poco más de anticipación, quizás no un día antes, 2 días al menos, para estar un poco más advertidos, pero encantado de volver a presentarme. Muchísimas gracias, ministro, por la comprensión. Entonces queda suspendida la presente sesión, siendo las 10:17 del día 15 de mayo del 2020. Secretario técnico, entonces se da por concluida la presentación. Muchísimas gracias, ministros y colegas congresistas de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Buenos días. La comunidad y el Estado protegen especialmente